Buenas tardes. Hoy vamos a hacer el encuentro sincrónico de la fase 3 del curso de psicometría. Esta fase se titula Fundamentación y diseño de un instrumento. Vamos a dedicar entonces este espacio para resolver dudas, explicar las distintas actividades que ustedes tienen que realizar para la fase 3, lo individual y lo grupal. Y Y pues una parte importante de la fundamentación de ese instrumento que deben construir, pues tiene que ver con escala Likert. Entonces vamos a dedicar pues buena parte del encuentro sincrónico a hablar de la escala Likert, que es como un tema ahí central. Entonces pues comencemos a ver qué es lo que incluye a nivel individual esta fase. Tenemos que realizar una revisión de las referencias requeridas, o sea, las referencias de la unidad 2, ¿sí? Que son ahí distintos artículos que se toman como base porque ustedes pues se habrán fijado que los artículos no necesariamente son eh, sobre las variables que tienen que trabajar, recordando que los grupos pares trabajan automedicación desde la fase 2. Sí, desde la fase 2 ya pues debía haber claridad que los grupos pares, número terminado en 0, 2, 4, 6, 8, trabajan automedicación. Grupos impares, grupos terminados en 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, trabajan actitudes psicoambientales. Esas son las variables asignadas. Sobre el área temática o variable asignada, presentar en el foro dos o tres referencias de artículos empíricos. Las referencias de una vez construidas de acuerdo a normas APA, porque pues luego esas referencias pues van a ir en el trabajo. A veces ponen solamente como el link. El link no es la referencia y en la guía y en el mensaje de apertura pues se menciona que lo que se pide es la referencia, ¿sí? Dos referencias. También importante que las referencias sean de los 5 últimos años o por lo menos de los últimos 10 años, ¿sí? Y entonces de nuevo pues las referencias las comparten ya elaboradas de acuerdo a normas APA. Yo en la fase 2 les compartí dos videotutoriales, uno de elaboración de referencia de artículo y otro de citación de fuentes. Y ahorita pues les estoy volviendo a compartir a los que he visto que cometen errores en la elaboración de la referencia. El solo título de la fuente no es la referencia, el enlace de la fuente no es la referencia. La referencia es la referencia, elaborada de acuerdo a normas APA. Generar una síntesis de cada referencia, ¿sí? Pues de cada fuente. Una por cada una, no una de las dos, ¿sí? Una de cada una síntesis de cada una. Y pues la comparten en el foro. Recuerden que los únicos aportes que yo puedo revisarles es pues lo que ustedes eh, publiquen en el foro, pues, en su foro y en su grupo. Entonces, am, de pronto usted luego hace como en ese punto, en ese transcurso entre lo que es individual y lo que es el trabajo grupal, luego usted hace otras actividades y redacta la introducción, pero si, por ejemplo, redactó una introducción pero no la compartió en el foro, pues eso para mí no existe. Y de pronto si usted la comparte, pues digamos que se le tiene en cuenta como un aporte más. Entonces, pues tener claridad de eso. De una vez también hago la aclaración. Aplica para este, para los anteriores y para los que siguen. Los aportes hágalos por favor directamente en el foro
o en un archivo de Word, ¿sí? Válida las dos, o sea, como directamente escribir o pues copiar y pegar en el foro sí, igual usted, digamos que tiene que elaborarlo, no sé, pues en un Word y algunos pues luego lo ponen sí, copian y pegan pues todo el texto, pero como directamente, o suben el archivo de Word. Pero el tipo de aporte que también es complicado es cuando lo hacen como en que comparten es como el enlace, no sé, como de un Drive o un SharePoint o sí. Y entonces que ahí están todos. No realicen los aportes así porque es que eso pues en cualquier momento ustedes lo pueden modificar. Entonces, no puedo yo saber en qué momento usted realmente hizo Sí, o sea, cuando yo ya después algunos aportes de pronto no se alcanzan a revisar porque se hicieron ya muy tarde y luego si el estudiante lo hace en el Drive, pues al final el estudiante tiene como la posibilidad de en cualquier momento modificar. No sé si me hago entender, pero entonces, para que haya claridad, y pues no es una cuestión como tan dispendiosa ni nada, antes es más sencillo, hagan los aportes directamente en el foro o subiendo el archivo de Word en el que, por ejemplo, en el archivo de Word están las síntesis, ¿sí? Las dos síntesis de sus dos fuentes. O pues de una vez directamente en el foro. Pero no usemos enlaces. Y que yo tenga que, porque a veces a mí lo que pasa es que me solicita un permiso, entonces como que la actividad para el tutor se vuelve más engorrosa, ¿sí? Y que luego, pues cuando uno evalúa, pues no se sabe en qué momento de pronto pues se hizo modificación y no, pues los aportes se tienen que hacer en este momento, ¿sí? Y que queden ahí ya como plasmados como una fotografía que no se puede modificar. Listo, espero haberme hecho entender ahí y que pues eso se debe tener en cuenta. Proponer un objetivo u objetivos de la prueba. em, para que haya mayor claridad, porque digamos, si tenemos el término automedicación, pues lo que yo puedo evaluar pues son distintas cosas y sí es importante plantear el objetivo de la prueba en escala Likert para que entonces quede más claro, bueno, si los ítems en escala Likert corresponden ¿sí? Sin el objetivo no siempre es tan fácil saber, pues, bueno, qué es lo que están buscando evaluar con estos ítems. Mm, en el caso de automedicación, por ejemplo, puede ser, se busca evaluar el nivel de favorabilidad que tienen las personas frente a conductas de automedicación, ¿sí? El nivel de favorabilidad. Y para actitudes psicoambientales, pues eh, también la favorabilidad o la conciencia de eh, tener un comportamiento ah, de cuidado con el medio ambiente. Entonces, cuando compartan los ítems en escala Likert, es importante que pues aparezca el objetivo para yo entonces, listo, la favorabilidad eh, frente a conductas de automedicación. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de ítems, aunque pues ya varios grupos van como adelantados, ¿sí? Pero pues nos sobran como ahorita unas indicaciones. Construir individualmente mínimo 10 ítems en escala Likert. Mínimo 10 ítems, pueden hacer más, pero también he visto que algunos, por ejemplo, estudiantes que proponen, un estudiante o una estudiante propone ya ella sola los 30 ítems. El problema es que si, por ejemplo, cada estudiante del grupo propone 30 ítems, pues al final tienen 150 ítems y les toca a ustedes igual, pues de todas maneras, escoger los 30.
los 30 más adecuados de esos 150. Entonces ya se les puede volver un poco inmanejable, ¿sí? Difícil de manejar. Se piden mínimo 10, pues usted de pronto si quiere ser generoso, eh, proponga 12, proponga 15, pero si ya propone 30, ¿sí? Pues entonces, no, ya se excede. 10 que planteen bien, ¿sí? Bien adecuados y que sean de su construcción, porque entonces, pues el problema es que, pues, algún estudiante de pronto sí propone 50, pero pues es que los hizo con IA, entonces, pues, ahí ya es su formación y eso no tendría ningún sentido, ¿sí? Que evalúen el tema asignado y ponerlas a consideración del grupo. Ítems o reactivos en escala Likert. Evito hablar de preguntas y ya pues iremos viendo porque yo no digo preguntas en escala Likert, sino que digo ítems o reactivos, ¿sí? Que es el término pues técnico, cualquiera de los dos, ítems o reactivos. Grupalmente deberán elegir los 30 ítems más adecuados. Entonces, en el trabajo colaborativo van a presentar 30. Y por favor evitemos se vio en la fase 2 algunos grupos cayeron en ese error que yo señalé. Usted no tiene que poner en el trabajo colaborativo. Entonces, para este caso, por ejemplo, bueno, o sea, en el anterior, entonces, reflexión de Pepita y ponían una reflexión de Juanita. Eso en el trabajo colaborativo ya no va. Lo individual es solamente en el foro. El trabajo colaborativo, pues la idea es que se integran los distintos aportes. Si presentan en el trabajo colaborativo la reflexión de Pepita y luego la de Juanita y luego la de María, pues eso lo que me dice es que pues no prestaron atención al encuentro sincrónico de la fase 2 y que no hay un trabajo de integración, ¿sí? Hasta ese último momento aún no hay un trabajo de integración, sino que son lo de cada uno fragmentado. Entonces aquí para esta fase 3 deberán elegir los 30 ítems más adecuados, seleccionando pues entre todos los de todos, ¿sí? Y sería un error que presentaran entonces como 5 instrumentos, como estos son los ítems de Juanita y estos son los de Pepita, ¿sí? Que además pues eso pareciera indicar también es como la necesidad de que quede claro de que quién aportó qué. Quién aportó qué queda es en el foro, no en el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo colaborativo es un grupo, un equipo, una unidad, ¿sí? Es una unidad de, pues son varios estudiantes, pero es un grupo. No son entes o elementos aparte, sino lo grupal. Redactar en grupo el método, sí, pero pues cada uno aquí, porque como estamos en lo individual, sí, igual estamos aquí hablando de lo individual. Entonces, en lo individual, cada uno aporta dos referencias, la síntesis de esas dos referencias aporta 10 ítems, por lo menos, pueden ser 12, pueden ser 15, 30 ya es excesivo, porque 30 es entre todos la selección. Em, y una práctica que se tiene es que, digamos, si yo quiero que mi prueba quede de 40 ítems, lo que se acostumbra es a que sea el doble, ¿sí? Yo construyo entonces, si fuera de 40 ítems, entonces entre el grupo, entre el equipo, se construyen 80. Aquí entonces se piden al final la prueba de quedar de 30 ítems, pero pues como el grupo es de a 5 y cada uno mínimo 10, entonces digamos cada uno hace 10, quedan 50 y de esos 50 se eligen 30. Pero de nuevo, una práctica como establecida ya desde el saber técnico de la psicometría, lo recomendado es hacer el doble de ítems de los que van a quedar, porque luego pues uno le pide a expertos para que hagan juicio de expertos y se deja la mitad, ¿sí? Se deja la mitad, ¿sí? Hago el doble para pues la selección y no que solamente redacto 30 y la prueba va a ser de 30 porque es que pues de esos 30 pueden haber unos
malos, o sea, mal redactados, que que no evalúan lo que se quiere evaluar. Entonces se acostumbra, eso lo van a encontrar en los libros, se acostumbra a elaborar el doble de ítems de los que van a quedar en la prueba al final. Pero aquí pues son 50 y de 50 se eligen 30. Redactar en grupo, pero pues entonces cada uno hará sus aportes para el método. La sección de método está conformada por tres subsecciones y estos deben ser los únicos subtítulos que deben aparecer en el método. El título de la sección es método y los subtítulos participantes, instrumento y procedimiento. Porque ustedes lo que están elaborando en este curso o a partir sobre todo de esta fase es un trabajo que se asemeja a un artículo empírico. Y en un artículo empírico, aquí entonces lo primero que se está construyendo pues es el marco teórico y el método, aunque en los artículos no viene un título marco teórico, sino es introducción. Pero la introducción pues es lo que uno conoce más en los trabajos de universidad como marco teórico, ¿sí? En los artículos se habla de introducción. Entonces cada uno aporta para el método, entonces pues puede ser que alguno aporte sí, como las tres subsecciones, o alguien redacta la subsección de participantes. Ahorita vamos a ver pues qué lleva cada subsección y ustedes se pueden guiar por artículos que estén revisando, o sea, los mismos artículos que están revisando, las referencias que están compartiendo. Si son empíricos, o sea, si recogieron datos, si son como investigativos, si no son como artículo teórico, como un estado del arte, sino si son empíricos que recogieron datos, van a tener pues introducción, método, resultados, discusión. Pero ahorita nos vamos a centrar en esta fase, entonces pues se pide marco teórico y se pide método. Y un método tiene estas subsecciones, participantes, instrumento y procedimiento. Y ustedes van a encontrar que no se llenan esta subsección de subtítulos y como con viñetas y como con oraciones cortas, sino que el subtítulo participantes y entonces, pues vamos a ver en un momento que llevará participantes y las otras dos subsecciones. La escala de Likert, bueno, este es el apellido del señor que propuso este tipo de escalamiento, ¿sí? Es un apellido, Likert, no es una palabra ahí como, ¿sí? Que traduzca algo. Pues consiste en afirmaciones o juicios ante los que se pide la reacción de los participantes. Y la mayoría de las veces son afirmaciones, juicios, enunciados, no son preguntas. Entonces, por eso no... eh, La mayoría de las veces son afirmaciones, muy pocas veces preguntas. En la universidad, en la UNAD, muchas veces cuando se realiza algún tipo de actividad, pues comparten al final un enlace de la encuesta de satisfacción y pues ahí, por ejemplo, uno ya ha visto ilustrada la escala de Likert o Likert porque pues esas encuestas de satisfacción las hacen usando escala de Likert. Desde, no sé, uno, nada satisfactorio, hasta 5, totalmente satisfactorio. Y la próxima vez que ustedes vean eso, traten de recordar esto que les estoy diciendo y es que la mayoría de las veces son afirmaciones, ¿sí? El evento cumplió con las expectativas. El espacio eh, fue adecuado. El expositor mostraba dominio de las temáticas. Son afirmaciones. ¿Y cómo se ve de manera evidente? Pues porque no llevan signos de interrogación, ¿sí? O sea, no es, el expositor manejaba el tema, no es con signos de interrogación, ¿sí? Muy pocas veces eh,
van a ser preguntas, la mayoría, la gran mayoría de las veces, y mucho más en pruebas pues ya estandarizadas, pruebas de personalidad, por ejemplo, eh, son afirmaciones, ¿sí? La escala de Likert no tendría sentido para una prueba de conocimiento, ¿sí? No sé, conocimiento de historia, eso no, como que son lógicas diferentes, ¿sí? Entonces, si alguna pregunta sobre la historia de Colombia, de los presidentes, o las guerras, o los partidos políticos, pues ahí se está evaluando es más conocimiento, ese sería más como con ítems, o ahí sí más preguntas, pues con opción múltiple, y pues va a aparecer, no sé, en 1812, en 1817. Entonces, también es bueno saber que pues cuando se evalúa conocimientos, aptitudes, el examen del ICFES, Saber 11, el Saber Pro, se usa, por ejemplo, opción múltiple con única respuesta, o pueden haber algunas con múltiple respuesta, pero aquí esta escala de Likert se usa, son más como en las pruebas de personalidad, algún rasgo de personalidad, en fin, ¿sí? Y se presenta una de 5 opciones o categorías de la escala. Pueden ser más opciones de respuesta, 6, 7, o puede ser menos, 4, ¿sí? Pero ya dos, no, no serviría mucho. Y a cada opción se le asigna un valor numérico de 1 a 5, porque se trata es de obtener al final una puntuación de cada afirmación y una puntuación total. Entonces, pues yo pongo aquí como las extremas, pero ustedes deben ponerlas todas. Entonces, algunas alternativas son nunca, pues ahí que valdría 1, o la asignación numérica de nunca es 1, casi nunca, ¿sí? La asignación numérica es 2, a veces sería 3, casi siempre 4 y siempre 5. Entonces, aquí pongo las extremas, pues para que esto no me quede como tan extenso. Pero ustedes no pongan solamente las extremas, pongan todas, ¿sí? Sí, es como un elemento en la formación de uno, cuando uno apenas está aprendiendo algo, uno no empieza usando atajos y como muy cómodo. Entonces, si usted pone ahí solo las extremas, pues se malacostumbra, y yo lo que voy a entender o asumir es que usted, que pues son las que yo le evalúo, las que usted me presenta, ¿sí? Y no, tiene que presentarlas todas. 5 opciones de respuesta, entonces un error que uno ve a veces es que ponen solamente las extremas. Hay que ponerlas todas. Otras alternativas usadas es muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Bueno, aquí las que mencioné hace un momento, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Y cuando es una encuesta de satisfacción, totalmente insatisfactorio, insatisfactorio, eh, bueno, la que sea ahí como el punto medio, sí que siempre hay como una de punto medio, satisfactorio y totalmente satisfactorio. Entonces veamos aquí una cuestión que ustedes deben tener en cuenta, y vamos viendo ejemplos. Y es que algunos ítems son directos y otros son inversos. Y esto pues se va entendiendo con ejemplos, ¿sí? Más que yo dar la definición, o pues vamos al tiempo viendo el ejemplo, y pues cómo es el concepto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir la favorabilidad de la gente frente a la automedicación, y les pregunto, haciendo como una valoración, uno podría considerar que
¿la automedicación es buena o mala? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mala? Efectivamente, Mala. pues mala, sí, a menos que uno sea médico, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno pues tiene un poco ahí de frascos con pastillas y uno empieza, no, es que me duele la cabeza, entonces me va a tomar tal cosa. Me duele el estómago, tal cosa. Sí, tengo un brote, entonces yo creo que esto me sirve. No, pues eso es como una conducta irriesgosa. Mientras que las actitudes psicoambientales, ¿qué sería? Pues esa es buena, ¿no? Entonces El ahí hay, ruido. sí, pero, o sea, las actitudes psicoambientales, o sea, que digamos que uno tenga actitudes, conductas relacionadas con, sí, con lo ecológico, en esa valoración que estamos tratando de hacer, pues eso sí, es positivo que alguien tenga un nivel alto de actitudes psicoambientales, ¿sí? Mientras que es negativo que alguien tenga un alto nivel de, pues, de conductas de automedicación. Es que eso puede ser importante tener en cuenta que ahí las dos variables tienen como ese elemento que las diferencia. Em, entonces, por ejemplo, un ítem para medir automedicación, me considero capaz de decidir cómo tratar con mis problemas de salud. Imaginemos un sujeto, Juan, que tiene una alta favorabilidad a la automedicación, ¿sí? O sea, Juan no está bien en eso. No es correcto que, pero pues así está Juan, ¿sí? Entonces, Juan tiene una alta favorabilidad, una alta tendencia a automedicarse. Dice, me considero capaz de decidir cómo tratar con mis problemas de salud. ¿Qué respondería Juan ahí, teniendo en cuenta que tiene alta favorabilidad a la automedicación? ¿Respondería totalmente de acuerdo, no sé, no estoy seguro, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? ¿Qué respondería Juan? ¿Sí se Ya, entendió? ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Es que yo no sé. creo, Sí, dale. yo creo que diría totalmente de acuerdo. Listo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Sí, Pero, comparto la opinión, totalmente de acuerdo. listo, pero fíjense, entonces esa, totalmente de acuerdo, el, la asignación numérica, el valor, el número que sí, se le asocia es 5. Entonces, para ese ítem, 5, ¿sí? Y ese 5 yo luego lo tengo que sumar con los otros números que dé de cada ítem. Pero si luego yo tengo un ítem inverso y seguimos con Juan, que tiene alta favorabilidad a la automedicación, y dice, tomar medicamentos debe ser un acto responsable que debe contar con la asesoría de un doctor. ¿Qué diría Juan? Totalmente de acuerdo. No. No, en desacuerdo. Juan diría Totalmente en en desacuerdo. desacuerdo o totalmente en desacuerdo. ¿Sí? Ah, Dice, tomar medicamentos debe ser un acto responsable que debe contar con la asesoría de un doctor. Y sí, Juan hace todo lo, totalmente en sí, desacuerdo. en desacuerdo. Y totalmente en desacuerdo se le asocia uno, pero si el ítem es directo, si el ítem es inverso, se le asocia 5, como aparece en este cuadro. Entonces, con los ítems inversos, la asignación numérica pues se invierte, por eso son ítems inversos. 5 se va a contar como uno, 4 se va a contar como 2, 3 se va a contar como 3, ¿sí? Pues que ese es el punto medio, el tibio, ¿sí? 2 se va a contar como 4 y uno se va a contar como 5. Entonces, ustedes deben, cuando elaboren los ítems, deben revisar como el contenido
semántico de lo que se está diciendo, porque hay unos que son directos y hay otros que son inversos. Voy a dar antes de dar el ejemplo de actitudes psicoambientales, voy a dar un ejemplo de otro tema. Digamos, a ver si me sale, pues, si me inspiro. Si yo voy a medir ansiedad y la misma idea, entonces tenemos una sujeto, pues, que se llama Ana y es muy ansiosa. Entonces, y hay un ítem que sea, am, cuando tengo que interactuar, cuando tengo que hablar en público, me pueden sudar las manos o sentir taquicardia. ¿Qué diría Ana si es muy ansiosa? ¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. De De acuerdo. acuerdo. Listo. Y entonces ahí pues eso le suma como 4 o como 5. Pero otro ítem puede decir, me gusta hablar con personas desconocidas. O sí, me gusta hablar con personas desconocidas. ¿Qué es probable que responda en ese ítem Ana? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Desacuerdo. En desacuerdo, pero ese en desacuerdo no se podría contar como uno, como dos, sino que ese vendría a ser un ítem inverso, ¿sí? Como ítem inverso, entonces pues se tiene que invertir la valoración. Espero que ya se vaya entendiendo entonces que, o sea, los ítems directos am, van como en el mismo sentido de lo que se está midiendo, entonces, pues es totalmente de acuerdo lo que iría coherente con que hay un alto nivel de eso que estoy midiendo. Aquí entonces estoy midiendo la favorabilidad a la automedicación, ¿sí? Mientras que los ítems inversos van como en el sentido contrario de es totalmente en desacuerdo lo que, lo que se asociaría con un alto nivel de aquello que estoy evaluando y tengo que invertir la asignación numérica. Vamos con el ejemplo de actitudes psicoambientales. Con frecuencia promuevo, entonces tenemos otro, a ver, tenemos a Carlos. Carlos es muy ecologista, así pues como muy preocupado y consciente del cuidado del medio ambiente. Entonces, con frecuencia promuevo en mi comunidad el uso responsable del agua. ¿Qué diría Carlos? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Exacto, Totalmente de acuerdo. eso. Entonces, ahí totalmente de acuerdo o de acuerdo y pues entonces sería 4 o 5. Y frente a esta, Carlos, ¿qué respondería? Me genera poco interés todo lo relacionado con los recursos naturales. Totalmente Desacuerdo. desacuerdo. En desacuerdo, listo. Entonces, tener en cuenta que ese en desacuerdo, aquí está como 1 o 2, pero si el ítem fuera directo. El asunto es que si yo le echo bien la leída, me doy cuenta, no, o sea, ese totalmente en desacuerdo, tengo que invertir la asignación numérica. Em, y aquí lo importante entonces es ver que si usted no tiene en cuenta esto, le va a quedar incoherente las asignaciones numéricas y entonces al final pues no da, pues es como un ejercicio, o sea, el ejercicio es tratar de medir un constructo, ¿sí? Con esta escala y pues para eso debo tener en cuenta lo que
el contenido de los ítems si está como en una dirección, ¿sí? O en la dirección contraria de lo que se está diciendo en cada ítem. Y lo que se acostumbra a hacer es que yo le pongo al ítem, pues ustedes tienen que ponerle a los ítems el numerito, ¿no? O sea, ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera. Y lo que se acostumbra a hacer es que a los inversos, en el paréntesis donde va el numerito, pues le agrega la i, ¿sí? Para que usted, o sea, para usted es el primero, la primera que tiene que saber cuáles son sus ítems directos y cuáles inversos. Y también para, digamos, facilitarle a uno, pues la evaluación de los ítems. No hacerlo, pues indica es que la persona que construyó la prueba no es consciente del tema. Y no es un tema como que usted pueda decir, ah, no, no, es que yo no voy a entrar en esas. No es, hace parte como de la nuez del asunto de la escala Likert. No se puede dejar ahí como al azar. Eh, y es, pues, lo primero es tener conciencia de que esto existe, que existen, que los ítems pueden ser directos y pueden ser inversos. Y ya es posterior que usted pues igual puede tomar la decisión de dejarlos todos directos, ¿sí? Pero es tomar la decisión y ser consciente, no, o sea, cada ítem que yo redacto, eh, sé que es directo y sé por qué es directo. Sería un poco artificioso dejar todos inversos, ¿sí? Dejarlos todos inversos. Si tampoco sería em, adecuado. ¿Y por qué se redacta en una prueba ítems directos o sea, de nuevo ahí usted puede decidir con sus compañeros, vamos a dejarlos todos directos para no enredarnos, pero igual tienen que entender, ¿sí? Y redactarlos a conciencia de que listo, todos les quedan directos. Pero pues ahí la pregunta también es, ¿y por qué se usan ítems directos e ítems inversos? Pues una razón es porque también así es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es así, o sea, pues yo hablo en una dirección como en la dirección contraria. Y la otra es que cuando todos los ítems son directos, eso genera que las personas respondan, empiecen a responder de manera mecánica, automática. Entonces, por ejemplo, estas encuestas de satisfacción, si todos los ítems son directos, y seguramente ustedes han hecho esto que voy a mencionar, y es que uno empieza del afán de otra encuesta ahí para resolver. Entonces uno totalmente de acuerdo, 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 y ya uno ni los lee, porque uno ya como que uno lee el primero y ya entiende cómo van. También sería una prueba ahí como no del todo, pues son pruebas que se hacen del día a día en actividades y sobre todo, por ejemplo, de actividades de la UNAD, pero ya una prueba estandarizada, con validez, con confiabilidad, pues se deben evitar ese tipo de sesgos que si la persona, pues todos los ítems son directos, la persona responde los 10 primeros, pues leyéndolos, pero luego se da cuenta que todo es como, sí, si yo, por ejemplo, tengo como en un alto nivel lo que se esté evaluando, entonces yo empiezo, sí, totalmente de acuerdo, y si yo le meto un ítem inverso, ahí es cuando la persona como que se despierta y lo vuelve a leer. ¿Y cómo es? Ah, no, aquí debo responder es totalmente en desacuerdo. Y el que responde automáticamente y hay ítems inversos, pues ahí uno detecta, no, este respondió ahí por salir del paso porque estos aquí son ítems inversos y siguió respondiendo totalmente de acuerdo. Se está contradiciendo con lo que respondió en los ítems anteriores. Si me hago entender, por favor me confirman si esto que estoy diciendo se entiende. Creo que son más o menos como Sí, unas señor. pruebas técnicas que se hacen, por ejemplo, cuando uno va a presentar alguna prueba para presentar en algún trabajo, en alguna entidad, ¿cierto?
pero de personalidad, ¿sí? Digamos que ahí hago la aclaración que también relacionado con las distintas como campos que lo que las pruebas evalúan, por ejemplo, de conocimiento, de rendimiento académico, de aptitudes, pues estas no sirven, pero sí, por ejemplo, de personalidad como un constructo global o rasgos de personalidad. Entonces, sí pueden haber unos ítems que busquen evaluar el nivel de responsabilidad de las personas o apertura al cambio o sí. Y entonces lo que estoy diciendo es que en esta partecita de ítems directos e ítems inversos, que los ítems inversos son útiles como para contrarrestar la tendencia a que la persona responda todo ya como de manera automática. Cuando todos quedan directos, entonces pues como que ya yo encuentro cuál es mi respuesta. Entonces digamos, yo, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Si todos quedan para el mismo sentido directos, entonces yo entonces, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y ya después entonces así por encimita. En el momento en que yo meta un ítem inverso, si la persona eh, me permite discriminar los que la respondieron a conciencia, leyendo cada uno de los que pues empezaron ahí a responderla ya automático, porque en el ítem inverso, pues la respuesta se invierte. Si venía respondiendo totalmente de acuerdo, pues ahora le toca responder para que sea coherente totalmente en desacuerdo. Pero el que ya pues la responde así de manera automática, mecánica, pues usted sigue respondiendo totalmente de acuerdo porque ni se tomó el trabajo de leer qué es lo que decía el ítem, ¿sí? Es eso. Listo. Fue una consulta. Sí, Digamos, en esas pruebas que su merced dice de personalidad, que la persona llega a contestar, que en todas de acuerdo, aparte de que usted dice que no puso atención en la prueba y que contestó por contestar, qué otro resultado le pueden dar a esa persona? ¿Qué otro, eh, qué lectura más le puede dar el psicólogo a esa entrevista? Aparte de que respondió por responder. em, no, pues es que no quisiera alejarme del tanto del tema y yo menciono lo de personalidad para ilustrar que pues es donde, por ejemplo, yo voy a ver el uso de la escala Likert, ¿sí? Que puede ser de 5 opciones, 4 opciones, 3 opciones y que se usa pues sí, en pruebas de personalidad o de estados afectivos, o sea, también, por ejemplo, pruebas que evalúen niveles de ansiedad o depresión, de estrés, ¿sí? Pero es también, pues, de nuevo en el contexto de lo que tiene que ver con los ítems directos y los ítems inversos, que en el ítem inverso, pues se invierte la manera de responder. Si venía respondiendo totalmente de acuerdo, pues ahora va a responder totalmente en desacuerdo. Y lo otro, pues en la escala Likert, de pronto lo otro que puede uno entrar a revisar es cuando las personas responden siempre como la media, o sea, en este caso, no sé, no estoy seguro, ¿sí? O la que es a veces, eso tampoco le sirve mucho al evaluador, porque es como, pues precisamente como un punto intermedio, ¿sí? Que no me permite discriminar, pues, el nivel del rasgo. Am, entonces, a veces lo que se hace para evitar precisamente eso es eliminar esa opción de respuesta que es la de la mitad, ¿sí? Y de pronto ustedes, o sea, cada uno también tiene como unas particularidades en cómo responde. Entonces, la gente para no comprometerse, eh, sí, no estoy diciendo que muestre como que es falta de compromiso, o sea, es en relación con también con el hecho de sentirse evaluado. Algunas personas pueden tender a responder siempre es como la de la mitad, ¿sí? La de la mitad. Pero ya, sí,
Por ejemplo, si se evalúa algo como de la personalidad, puede aparecer esa tendencia. Bueno, sugerencias para ítems o reactivos en escala Likert. Aquí algunas sugerencias que no vayan a quedar muy largos. Entonces, no exceder de unas 20 palabras, porque si no, entonces ya empieza es como de pronto a manejarse es más de una idea en el ítem, o como ya como con mucho complemento directo y complemento indirecto, y sí. No, los ítems tienen que ser es más como unas afirmaciones más bien directas, ¿sí? O sea, sin tantas vueltas. El número de categorías u opciones de respuesta, o sea, esto de totalmente en desacuerdo, esas son las categorías. Deben ser igual para todas las afirmaciones. Deben ser las mismas, ¿sí? El número y pues en última las categorías. Entonces, ah, algunos pueden tener una confusión de fondo y pensar que esto es de alguna forma parecido a la opción múltiple, sí, de opción múltiple en la que pues cada pregunta tiene como distintas opciones. No, aquí todas tienen que ser las mismas opciones, porque pues se trata de construir una escala. Una escala pues es un término similar a regla, ¿sí? O sea, pues una regla es un instrumento para medir la longitud, ¿sí? Aquí la escala Likert, el instrumento en escala Likert, pues lo estamos construyendo para medir un constructo. Y en la regla, pues siempre pues vienen centímetros, un centímetro, otro centímetro y pues todo es igual. Un centímetro con otro es igual. Aquí entonces pues lo que tiene que ser igual es que sean las mismas opciones de respuesta para todos los ítems y pues por tanto el mismo número, ¿sí? Si son las mismas, pues también en la misma cantidad de categorías. 5 categorías y siempre va a ser totalmente en desacuerdo, ¿sí? Y el mismo orden o jerarquía, no empezar a ponerlas a veces, la primera es totalmente en desacuerdo y luego en otra la primera es totalmente de acuerdo. Y esta parte de ítem inverso e ítem indirecto, eso es para uno, para el psicólogo, para el evaluador. O sea, uno no va a enredar ahí al, al participante con ese tema. No, al participante se le presentan los ítems pues numerados para que tampoco, sí, es como una cosa también del sentido común. Pues si usted no le pone números a los ítems, eso se vuelve un enredo para todos. Para el que le revise, para los participantes, porque si se quiere devolver, pues sí, es como una ciudad en la que no hubieran direcciones, ¿sí? Pues obviamente pues, como que se cae de su peso que los ítems tienen que venir numerados. Pero aquí lo que estoy diciendo es que las opciones de respuesta, entonces en el mismo orden o jerarquía. Otro tema es esto del ítem directo e inverso y que se invierte y no sé qué. Eso es para uno, no es para el participante, ¿sí? Para el participante lo importante es que siempre venga el mismo orden y es un orden lógico, ¿sí? Un orden ilógico sería poner que viniera totalmente de acuerdo y luego la siguiente es totalmente en desacuerdo y la siguiente es de acuerdo y la siguiente es en desacuerdo y la última es ni de acuerdo ni en desacuerdo. Eso sería un orden ilógico. Un orden lógico es totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Espero haberlo dicho bien porque uno lo va diciendo y después se le olvida cuál fue el primero que mencionó. Se recomienda usar afirmaciones, pues ya lo he mencionado antes, por eso nunca hablo de preguntas,
sino de ítems o reactivos. Las puntuaciones se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase, o sea, de cada ítem. Y pues es una escala aditiva. Una puntuación se considera baja o alta según el número de ítems. Entonces, bueno, se piden 30 ítems. De una vez, si son 30 ítems y las opciones de respuesta pues tienen una asignación numérica de 1 a 5, ¿cuánto es el número mínimo y o sea, el puntaje mínimo posible en toda la prueba y el puntaje máximo posible en toda la prueba? ¿Cuánto sería? Si son 30 ítems y la puntuación mínima que puede tener cada ítem es 1 y la puntuación máxima que puede tener es 5, entonces, ¿cuánto es el puntaje mínimo posible en toda la prueba y el puntaje máximo posible en toda la prueba? El mínimo pues sería 30 y el máximo son 30, 150. Listo. ¿Quién habló? Sara Salas. Sara Salas. Muy bien, Sara. Muy bien. Entonces, 30, de 30 a 150. Ese es como mi rango de puntuaciones, ¿sí? No es posible un rango 20, pues ya para que fuera 20 es porque... No, no es posible. El asunto igual es que uno, pues es arbitrario. Si yo decido que va de 1 a 5, pues el mínimo posible es 30. Pero de pronto yo podría también, es de 0 a 4, ¿sí? Hay pruebas que vienen, digamos el DAS 21, la escala de depresión, ansiedad y estrés, viene de 0 a 3, ¿sí? 0, 1, 2 y 3. Eh, ya si fuera de 0 a 4, ahí sí puede haber un puntaje de 20, pues desde 0 realmente, ¿sí? Desde 0. Y si fueran 100, si fueran 30 preguntas de 0 a 4, pues entonces es de 0 hasta 120. Y pues ahí sí cada grupo decide si trabaja de 1 a 5 o de 0 a 4, que también se usa. Pues es lo que digo acá, debe calcularse la mínima y máxima puntuaciones, pues para luego yo poder emitir juicios de, pues si los puntajes van de 30 a 150 y un sujeto obtuvo 140, pues yo digo, pues puntaje muy alto, ¿sí? En lo que esté midiendo. Bueno, las actividades ya grupales, el trabajo a entregar, entonces ustedes van a presentar introducción, que la introducción pues debe mostrar como de manera, o sea, unos 3, 4 párrafos, describe la estructura del trabajo, ¿sí? Pues mencionando también ahí la variable y sí, haciendo como una descripción breve de las distintas secciones. El marco teórico, que es el resultado de luego organizar todas las síntesis y pues organizarlas o sea, con un hilo conductor, que no vayan a quedar como la síntesis, sí, que se habla de un tema y luego la síntesis del otro artículo. O sea, que uno como que de manera muy clara ve y a veces pues se ve como que la síntesis de un artículo apenas es un párrafo, entonces es como que un párrafo habla de una investigación, otro párrafo de otra investigación, otro párrafo de otra investigación. Tienen que trabajar en el hilo conductor y pues ahí uno usa conectores, ¿sí? Y los conectores pues puede ser una frase conectora o todo un párrafo conector, aunque sea agregar, no sé, al final de un párrafo. A continuación se mencionará o se hablará de un estudio que evidenció las conductas de automedicación, no sé qué, ¿sí? Aunque sea una frase conectora. O sea, que no quede una cosa toda fragmentada porque no se trabajó en el hilo conductor, que haya como pues una fluidez
en el escrito. Am, Me devuelvo aquí no, creo que no lo mencioné y es un error que he visto que están cometiendo es que, bueno, recuerden que cada síntesis es por aparte, ¿sí? No o sea, como una síntesis para los dos artículos, sino para cada fuente una síntesis. Y estoy viendo que algunos grupos o algunos estudiantes presentan que, o sea, un artículo de 20 páginas y la síntesis es apenas un párrafo. Em, y no, eso no es como que uno diga, uy, qué capacidad de síntesis. No, es que omitió muchos aspectos importantes del artículo. Por ejemplo, artículos empíricos. Entendamos que síntesis es similar a una reseña, al resumen de un artículo. Y si el artículo tiene 20 páginas, no puede quedar, entre comillas, sintetizado a un párrafo. No, tiene que ser por lo menos una página. Porque entonces, si cada estudiante entonces reduce su síntesis a un párrafo, y entonces digamos que son 3 o 4 estudiantes, porque pues también hay varios grupos que no son los 5, sino pues al interior del grupo también se fragmenta, o un estudiante no entrega, bueno, no sé. Entonces digamos si son 4 estudiantes y cada uno volvió su síntesis un párrafo, entonces 4 estudiantes o sea, van a tener 8 párrafos y son párrafos de, no sé, 4 o 5 renglones. Con 8 párrafos usted no hace un marco teórico de 6 a 10 páginas. Y recuerden, o sea, el marco teórico surge de la síntesis, de organizarlas y bueno, pues agregar ahí unos párrafos conectores. Pero queda muy difícil pasar de 8 párrafos, porque son pues un párrafo por síntesis. 8 párrafos vienen a ser como unas 2 páginas y de ahí pasar a un marco teórico de 6 a 10 páginas, ¿sí? Y, y bueno, no me cansaré en insistirles que ustedes están en un momento de formación académica y pues también de desarrollo, un momento en que no les sirve para nada usar y abusar de la inteligencia artificial. Pues obviamente usted, si le sabe dar las indicaciones, la inteligencia artificial le hace todo el trabajo en 10 segundos, pero pues es complicado para su formación eso. Pues y hay una relación entre competencias de lectoescritura y también competencias orales, discursivas. Entonces, pues no va usted a apropiarse de este tema y tampoco del otro curso, y ni del otro, ni del otro, ni del otro. Entonces, pues igual usted se puede graduar y termina sintiendo con mucha razón que aprendió muy poco, ¿sí? El marco teórico, entonces, pues se organizan las síntesis, hay un hilo conductor. El método viene con estas 3 subsecciones, ¿sí? Ahorita lo vemos también en la guía, más bien. Las referencias de acuerdo a normas APA, en orden alfabético, sin viñetas, con sangría francesa, todo espacio doble, sin agregar espacios adicionales. Anexos, el instrumento o cuestionario creado con la clave de calificación. Bueno, y aquí entonces, bueno, hay partes de esto que ya lo he mencionado. La introducción va a ser el resumen de lo que compone el trabajo, sus secciones, temática particular y relevancia disciplinar, o sea, la importancia para la psicología y la psicometría de la variable. El marco teórico, pues como ya lo había mencionado, la síntesis de distintos textos, artículos consultados sobre la temática particular, de 6 a 10 páginas.
citando fuentes, que las fuentes pues sean de los últimos 5 o últimos 10 años, la integración con un orden lógico y adecuada redacción, ¿sí? O sea, que haya como una organización de los temas. El método, entonces, sí, aquí lo presento, pero ahorita vemos también en la guía cómo dice. Va a poner un título método y de una vez, sin nada ahí en el medio, de una vez, después del título método, un subtítulo participantes, que corresponde a una subsección en la que usted escribe su posible muestra. Entonces, se trabajará con 60 participantes mayores de edad, habitantes de las ciudades de Facatativá, Zipaquirá y Bogotá. ¿Por qué? Porque pues los estudiantes que están haciendo el trabajo viven en esas ciudades, digamos. Eh, Se espera trabajar con 30 hombres, 30 mujeres y un nivel educativo por lo menos de bachillerato, por decir algo. Y aquí todo es hipotético, ¿sí? Y pues puede usted agregar, digamos, siendo generoso en la edad de 18 a 60 años, por ejemplo. Todo es hipotético y bueno, un error que a veces cometen, pero ya es porque mucha confusión. Entonces piensan que esta subsección tienen que, o sí, esta participantes tienen es que como que copiarla de un artículo. Sí, a veces se ve esa confusión, pero ya como mucha confusión. Dice, no, estas subsecciones tienen que ustedes elaborarlas y pues son hipotéticas. Entonces ustedes igual pueden poner, se trabajará con 100 participantes o 500, es hipotético, ¿sí? Pero pues es el ejercicio de redactar una sección de participantes. ¿M? Entonces aquí aplicaría un poco más como el soñar no cuesta nada. Entonces, pues usted puede poner que son 1200 participantes. Está bien, ¿sí? Es hipotético. Instrumento. Aquí pues en instrumento tampoco va a poner la descripción de un instrumento de una prueba. Ah, hace la presentación de su instrumento, entonces se construyó una prueba en escala Likert con 30 reactivos que buscan evaluar la favorabilidad frente a la automedicación. Se usaron las siguientes opciones de respuesta y pone ahí como el cuadrito, ¿sí? Esto me apareció ahorita, espero que esto no se vaya a cortar porque me apareció un tema ahí de que quedan 5 minutos. Bueno, am, ¿qué pretende evaluar? ¿Cómo y de qué se compone? El procedimiento, si de pronto se nos cierra, pues sería como volver a ingresar ahí la parte que nos falte. Bueno, en procedimiento se hace una descripción detallada de todos los pasos que posiblemente realizarán, ¿sí? Puede usar aquí, pues, números, ¿sí? Paso uno, se contactará a los participantes por medio de llamada telefónica o por correo. Se citan en tal espacio, se aplica la prueba, se les lee las instrucciones, ¿sí? O se firma el consentimiento informado, etcétera. Desde la asignación de la temática de cómo contactar su muestra, permisos a solicitar, qué instrucciones les darán a las personas participantes, etcétera. Bueno, esta parte de referencias pues ya se ha dicho y en anexos, copia en blanco del instrumento o cuestionario creado y la clave de calificación. La clave de calificación es ese cuadrito, es un insumo elaborado por el profe Juan Bustamante. Entonces, la clave de calificación es un cuadrito en el que usted pone, digamos, de 30, los puntajes posibles son de 30 a 150. Entonces, yo puedo partir por rangos, entonces, por decir, de 30 a 69, puntuación baja, de 70
a 109, puntuación media. De 110, a ver, conté mal. De 30 a 59, entonces esos puntajes corresponden a puntaje bajo, ¿sí? O sea, bajo nivel de favorabilidad a la automedicación o bajo nivel de actitudes psicoambientales. De 30 a 59, bajo. De 60 a 89, medio. De 90 a 119, alto. Y de 120 a 150, muy alto. Eso es la clave de calificación. Sí, es como pues con las notas, como cuando uno igual ya tiene como una noción interiorizada de que pues que de 0 a 2,5 pues es rajado o bajo, ¿sí? No sé, 2,6 a 3,5 puede ser regular y 3,6 en adelante bueno y digamos desde 4,5 hasta 5 muy bueno o excelente. Aquí no realizan las aplicaciones para esta fase, ¿sí? En esta no. Por favor, no vayan a cometer ese error, todavía no, porque eso es en la fase 4 y realmente pues es con una prueba que se les suministra de estos mismos temas. Entonces, vamos con el espacio para las preguntas.